Un atardecer dorado caía sobre los vastos jardines de la mansión de los del Valle, una familia multimillonaria conocida no solo por su fortuna, sino también por su hermetismo. El señor Adrián del Valle, uno de los empresarios más poderosos del país, era un hombre reservado, rígido, cuya vida giraba en torno a números, contratos y control. Pero todo cambió cuando la tragedia tocó su puerta. Su única hija, Isabela, de tan solo 9 años, quedó paralizada de la cintura para abajo después de un terrible accidente automovilístico. Desde aquel día, la mansión se convirtió en una prisión silenciosa. Isabela ya no reía, no hablaba, apenas comía. Los médicos aseguraban que no solo su cuerpo estaba herido, su alma también. Las enfermeras iban y venían, pero ninguna lograba conectar con ella. Hasta que llegó él. Su nombre era Damián. Un joven afrodescendiente contratado como conductor por recomendación de un viejo amigo del mayordomo. Era alto, de sonrisa cálida, ojos vivaces y una energía que desentonaba con el silencio opresivo del lugar. A diferencia del resto del personal, Damián no evitaba mirar a los ojos a Isabela. Le hablaba aunque ella no respondiera. Le ponía música suave en los trayectos al hospital, incluso le contaba chistes. Poco a poco, y sin que nadie lo notara al principio, la niña comenzó a parpadear más seguido, a girar la cabeza para buscar el sonido de su voz. Y luego, sonrió. Una tarde, creyéndose a solas en el jardín trasero, Damián decidió hacer lo impensado. Llevó su pequeño parlante, puso un ritmo animado y empezó a bailar con entusiasmo frente a la silla de ruedas de Isabela. No era un baile profesional, pero sí era puro corazón. Movía los pies, hacía giros exagerados, y reía como si no existiera más mundo que ella. Isabela primero lo miró con sorpresa, luego rió. Con fuerza. Por primera vez en años, rió con la boca abierta, los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas. Lo que ninguno de los dos sabía era que Adrián del Valle los observaba desde la terraza superior. Su primera reacción fue de indignación. ¿Qué hacía ese empleado bailando como si estuviera en una fiesta? ¿Cómo se atrevía a acercarse así a su hija? Pero antes de que pudiera abrir la boca para detenerlo, vio algo que le heló el alma. Las manos de Isabela temblaban levemente, y luego, con esfuerzo, se elevaron unos centímetros mientras ella aplaudía con torpeza. El impacto fue tal que Adrián se sentó, sin decir palabra. No recordaba la última vez que la había visto mover las manos así, ni reír. Esa noche, en lugar de despedir a Damián, lo mandó llamar a su despacho. Damián, nervioso, entró con el rostro serio, esperando el regaño. Pero lo que encontró fue un hombre de rostro inexpresivo, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. ¿Qué hiciste hoy con mi hija?, preguntó el empresario, con voz neutra. Solo bailé, señor, respondió con sinceridad. Quise hacerla reír. Nada más. Adrián lo observó en silencio, midiendo cada palabra que no dijo. Finalmente, se levantó y caminó hacia la ventana. Mañana, quiero que lo hagas de nuevo, murmuró, sin mirarlo. Pero esta vez, quiero estar presente. Lo que sucedió en los días siguientes parecía un milagro. Isabela comenzó a mover más los brazos. Volvió a hablar, aunque fuera en susurros. Hasta intentó, por voluntad propia, mover los pies. Todo mientras Damián bailaba, contaba cuentos, y le enseñaba ritmos que él mismo había aprendido de su abuela en los barrios del sur. Los doctores estaban perplejos. El proceso que ellos daban por perdido parecía haberse reactivado con una fuerza inesperada. Pero no era la medicina. Era la alegría. Era la conexión. Pronto, la historia se filtró entre el personal y de ahí a los medios. Un rumor se convirtió en noticia: el chofer que hizo sonreír a la hija del magnate del Valle. Cámaras empezaron a rodear la mansión. Invitaciones de programas de televisión llegaron por montones. Pero Adrián rechazó todas. Hasta que una noche, en privado, le preguntó a Damián: ¿qué quieres a cambio de todo esto? Damián sonrió, con sencillez. Verla caminar algún día. Eso me basta. El empresario, por primera vez, bajó la cabeza con humildad. Pero no todos compartían esa visión. Una tarde, mientras Damián acompañaba a Isabela a la piscina cubierta, fue interceptado por uno de los consejeros más cercanos a Adrián. Te estás metiendo donde no debes, le susurró con veneno. No creas que por hacerla sonreír, perteneces a este mundo.
Damián no respondió. Solo apretó los puños, respiró hondo, y siguió caminando con la niña. Lo que él no sabía, era que alguien más había escuchado esa advertencia. Isabela. Y desde ese día, comenzó a escribir algo en su cuaderno cada noche. Palabras que, semanas después, cambiarían el rumbo de todo. Una mañana tibia, mientras el cielo estaba apenas cubierto de nubes, Adrián entró en la habitación de su hija con el rostro más sereno de lo habitual. Llevaba en la mano el cuaderno de Isabela, ese que siempre estaba cerrado y que nadie, ni siquiera su niñera, tenía permiso de leer. Pero esa mañana, lo había encontrado olvidado sobre el piano de la sala de música. Sintió un impulso extraño, una necesidad que no supo explicar, y lo abrió. Lo que leyó le arrancó un nudo en la garganta. Isabela no solo escribía sobre sus sentimientos, sino que llevaba un diario donde relataba cada momento que compartía con Damián. Describía su risa como el sol cuando la ventana está empañada, y su presencia como una melodía que hace bailar a mi corazón, aunque mis pies no puedan hacerlo. Pero lo que más impactó a Adrián fue una página con letras grandes y firmes, en mayúsculas. Quiero que Damián se quede siempre con nosotros. No como chofer. Como mi familia. Adrián se quedó en silencio, leyendo esas líneas una y otra vez. Nunca había visto a su hija expresarse con tanta claridad y determinación. Sintió un estremecimiento. Tal vez por primera vez en años, empezó a cuestionarse si su riqueza y su protección desmedida habían sido una jaula para ella. ¿Y si el verdadero lujo era la libertad de sentir, de conectar? Más tarde, esa misma tarde, llamó a Damián al invernadero. Allí, rodeado de orquídeas que su esposa fallecida había amado, le habló sin rodeos. Mi hija cree que tú eres familia, dijo Adrián, sosteniéndole la mirada. ¿Tú qué piensas de eso? Damián, sorprendido, bajó los ojos por un segundo, pero luego respondió con voz firme. Señor, su hija me enseñó que el amor no se mendiga. Se da. Yo la quiero como si fuera mi hermana menor. Y haría cualquier cosa por verla caminar de nuevo. Adrián lo estudió por unos segundos. Luego asintió con la cabeza, y por primera vez, le ofreció la mano. Entonces prepárate, porque lo que viene no será fácil. En los días siguientes, Adrián tomó una decisión que dejó al círculo empresarial en shock, suspendió temporalmente su participación en la junta directiva de su empresa. Cedió el mando a su vicepresidente de confianza y anunció que se tomaría un retiro para atender asuntos personales de gran valor emocional. La prensa se volvió loca. Las acciones de su compañía sufrieron una leve caída. Pero a él no le importó. Su prioridad era una sola, su hija. Juntos, Damián, Adrián e Isabela empezaron una rutina diaria de rehabilitación, música, baile, risas y lectura. La niña volvió a escribir, esta vez poemas. Incluso se animó a grabar pequeños clips de vídeo donde hablaba a otras niñas con discapacidad, inspirándolas con su historia. Los vídeos se viralizaron rápidamente. Personas de todo el mundo comenzaban a enviar cartas, dibujos, incluso canciones dedicadas a Isabela. Una tarde de sábado, durante una de sus sesiones, Damián encendió la música y comenzó a dar vueltas como siempre. Pero esta vez, Isabela lo interrumpió. Damián, dijo en voz baja, pero clara. Espera. Él se detuvo al instante. La niña apoyó ambas manos en los brazos de la silla de ruedas, se inclinó hacia adelante, y con un temblor evidente, apoyó los pies en el suelo. Los tres guardaron silencio. Un momento suspendido en el aire. Isabela apretó los dientes, puso toda su fuerza en los brazos, y lentamente, se levantó. Los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas. Las rodillas de Damián temblaron. La niña estaba de pie. Inestable, débil, como un tallo en la brisa, pero de pie. No dio más de 2 pasos antes de que sus piernas cedieran, pero eso no importaba. Era el principio. Era real. Aquella noche, Adrián reunió a todo el personal de la casa y frente a ellos dijo con voz firme. Damián ya no es chofer. A partir de hoy, es parte de esta familia. No porque lo diga yo, sino porque mi hija lo eligió. Y en esta casa, las decisiones que nacen del corazón se respetan. El mayordomo, los jardineros, las cocineras, todos aplaudieron. Algunos lloraban. La atmósfera cambió.
Algo se había roto, el hielo, la distancia, el viejo orden, y en su lugar florecía algo mucho más fuerte. Pero como toda historia que desafía lo establecido, el cambio despertó enemigos. En los pasillos del poder, en las altas esferas empresariales, muchos comenzaron a murmurar. El magnate se ha debilitado, decían algunos. Está permitiendo que un empleado influya en sus decisiones personales. Y uno de esos enemigos tenía nombre y rostro, Fernando Orellana, un viejo socio de Adrián, cuya ambición por controlar la empresa era tan evidente como su desprecio por la gente sin clase. Fernando vio en la nueva cercanía entre Damián e Isabela una oportunidad para atacar. Organizó una campaña anónima en redes sociales, filtrando fotos y editando vídeos para insinuar que Damián manipulaba emocionalmente a la niña. Usaron palabras como oportunista, aprovechado, impostor. Algunos medios de farándula se hicieron eco. Y en cuestión de horas, el nombre de Damián estaba en boca de todos, pero no como el héroe que había hecho sonreír a una niña, sino como un posible impostor con intenciones ocultas. Cuando las noticias llegaron a la mansión, fue Isabela quien pidió hablar en público. Frente a una cámara, con su cuaderno en las manos, dijo: Mi nombre es Isabela del Valle. Y quiero decirle al mundo que Damián no es solo mi amigo. Es mi ejemplo. Si alguien quiere atacarlo, me ataca a mí. Porque él me devolvió algo que nadie más pudo darme, esperanza. El vídeo se volvió viral en menos de 24 horas. Figuras públicas, médicos, activistas y hasta celebridades se unieron en apoyo. Bajo el hashtag #Gracias Damián, miles de personas contaron sus historias de cómo alguien común les había cambiado la vida. Adrián, viendo la respuesta global, supo que había llegado el momento de actuar. Convocó a una rueda de prensa. No para hablar de su empresa, sino para hablar de humanidad. Allí, con Damián a su lado y su hija en primera fila, confesó: Me pasé la vida creyendo que el poder estaba en los números, en los contratos, en los negocios. Pero el verdadero poder es el de sanar. Y mi hija fue sanada no por una medicina, sino por el alma de este joven. Pero esa confesión, transmitida en vivo, sería solo el comienzo del movimiento inesperado que se estaba gestando. Porque en alguna parte de la ciudad, lejos de los reflectores, un niño que no hablaba desde hacía 2 años, miró a Isabela de pie en la televisión, sonriendo, y susurró una palabra por primera vez. Ella. Su madre, que estaba a su lado, soltó la taza de té que tenía en la mano. El sonido del cristal rompiéndose no fue nada comparado con la emoción que estalló en su pecho. Había llevado a su hijo a decenas de terapeutas, había invertido todo lo que tenía, incluso lo que no tenía, y jamás había conseguido una sola palabra. Pero esa noche, frente a la imagen de Isabela de pie, hablando con convicción y ternura, su hijo habló. La historia de Damián e Isabela dejó de ser solo una historia. Se convirtió en un símbolo. Un recordatorio de que la conexión humana, cuando es verdadera, puede atravesar límites médicos, sociales y hasta políticos. Lo que comenzó como un baile inocente en un jardín solitario había tocado millones de corazones. Los medios ahora no podían ignorar la dimensión real de lo que estaba ocurriendo. Isabela fue invitada a eventos de inclusión infantil, se convirtió en vocera de una fundación para niños con discapacidad motriz, y Damián, con su habitual humildad, comenzó a colaborar como embajador en programas de arte y movimiento para la rehabilitación emocional. No tenía títulos, pero tenía algo más valioso, la prueba viviente de que el alma, cuando se expresa sin miedo, puede cambiarlo todo. Sin embargo, Fernando Orellana no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Una mañana, mientras Adrián revisaba unos informes en su despacho, recibió una visita inesperada. Era Fernando, acompañado de su abogado personal. Llegaron con documentos en mano, alegando que Adrián estaba incapacitado emocionalmente para liderar la empresa, y que su desequilibrio afectivo ponía en riesgo la fortuna y el legado familiar. Estás perdiendo el control, Adrián, dijo Fernando con su sonrisa de víbora. Primero dejas que una niña y un empleado te dicten decisiones, y ahora conviertes tu empresa en una especie de fundación emocional. Los inversionistas están preocupados. Los inversionistas no tienen ni idea de lo que vale la vida, respondió Adrián, manteniéndose en calma. Pero tú y yo sabemos perfectamente lo que te molesta, que un hombre al que consideras inferior tenga más poder que tú, porque tiene el amor de mi hija. Fernando bufó, furioso, pero el abogado le puso una mano en el hombro. No hemos terminado, Adrián, dijo con tono frío.
Esto no es personal. Es protección del patrimonio. Pero sí era personal. Muy personal. Esa noche, Adrián contó todo a Damián. Se lo dijo sin tapujos, sin adornos. Van a intentar arrastrarte por el lodo otra vez. Y esta vez vendrán con más fuerza. Necesito saber si estás preparado para eso. Damián respiró hondo. Miró por la ventana donde las luces del jardín titilaban como luciérnagas eléctricas. Si tengo que volver a conducir un taxi y vivir en una habitación compartida, lo haré. Pero no pienso dejar sola a Isabela. Pase lo que pase, me quedo. En silencio, Adrián se levantó, le dio una palmada en el hombro y se retiró. No dijo nada más, pero en sus ojos brillaba una admiración silenciosa. Lo que ninguno de los dos sabía era que Isabela los había escuchado desde la puerta entreabierta. Esa misma noche, escribió algo más en su cuaderno. Ya no eran líneas de poesía, ni descripciones de baile. Era una carta. Una declaración pública. Al día siguiente, en una transmisión sorpresa a través del canal oficial de la Fundación, Isabela leyó la carta, esta vez con una voz más firme, sentada en su silla, pero con el corazón en alto. Mi padre ha sido mi protector toda mi vida. Me salvó de la tristeza, me dio todo lo que el dinero puede dar. Pero quien me devolvió las ganas de vivir fue Damián. No por su dinero, porque no tiene. Ni por su posición, porque no la necesita. Sino por su corazón. Yo elijo que mi vida esté rodeada de personas así. Que no miren lo que falta, sino lo que aún brilla. Miles de comentarios aparecieron al instante. Personas de todas partes del mundo apoyaban su declaración. Algunos incluso empezaron a enviar donaciones voluntarias para el programa que Damián estaba desarrollando con la ayuda de la Fundación, un centro de terapia con música y danza para niños con daño neurológico. El golpe de efecto fue tan fuerte que la junta de la empresa, temerosa de las repercusiones públicas, dio un paso atrás. Fernando fue aislado lentamente, primero por sus colegas, luego por los medios. En menos de 2 semanas, el Consejo retiró las acusaciones. El daño había sido revertido, gracias a la voz de una niña que no se rendía. Y mientras todo eso ocurría en oficinas, periódicos y redes sociales, en el corazón de la mansión, la rutina no había cambiado. Damián seguía bailando cada tarde con Isabela. Ahora ella también movía los brazos al ritmo de la música, y a veces, con ayuda, daba unos pasos. A veces se caía. A veces lloraba. Pero siempre se levantaba. Una tarde, mientras bailaban al son de una vieja canción de Nina Simone, Isabela se detuvo, miró a Damián y preguntó: ¿Crees que algún día podré correr? Damián sonrió, se agachó hasta quedar a su altura y le dijo con voz suave: Te apuesto que el día que corras, no voy a poder alcanzarte. El tiempo pasó, pero la magia que había nacido entre Damián e Isabela nunca se desvaneció. Al contrario, floreció como esas flores raras que solo crecen cuando alguien las cuida con amor, paciencia y presencia constante. La mansión de los del Valle, que alguna vez fue un monumento al silencio y a la soledad, ahora vibraba con risas, música y pasos pequeños pero valientes que resonaban como un tambor en el corazón de quienes los escuchaban. Damián nunca pidió nada a cambio. Ni un reconocimiento, ni un ascenso, ni una promesa. Y sin embargo, lo obtuvo todo. Obtuvo el respeto del hombre más poderoso que había conocido, el amor genuino de una niña que decidió volver a vivir por su causa, y la admiración de miles que lo veían como un símbolo de esperanza viva. Pero hubo un momento que marcó para siempre la historia. Un evento organizado por la Fundación, una gala benéfica donde asistirían líderes, artistas, periodistas y familias de todas partes del país. Isabela había sido elegida como la vocera principal. Todos esperaban verla en su silla de ruedas, como de costumbre, acompañada de su padre o su terapeuta. Pero esa noche, ocurrió algo inesperado. Las luces del escenario se atenuaron, la música bajó de volumen, y una voz anunció: Con ustedes, la niña que enseñó al mundo a no rendirse, Isabela del Valle. Un murmullo recorrió el auditorio. Y entonces, de entre las sombras, apareció ella. No en su silla. No apoyada en muletas. Sino caminando. Paso a paso. Lenta, pero firme. Con los ojos brillando, los labios apretados de emoción, y el vestido ondeando como una bandera de victoria. El silencio fue absoluto por un segundo,
como si el universo contuviera el aliento. Y luego, una ovación. Una explosión de aplausos que hizo temblar las paredes. Algunos lloraban, otros se ponían de pie sin darse cuenta, y los más jóvenes la señalaban con asombro, como si estuvieran viendo un milagro. Detrás de ella, caminando a pocos metros, iba Damián. No la sostenía. No la guiaba. Solo la miraba, con los ojos llenos de lágrimas que no se molestó en ocultar. Porque ese momento no le pertenecía. Le pertenecía a ella. Isabela llegó al micrófono, esperó a que el público se calmara y, con una voz dulce pero segura, dijo: Muchos pensaron que yo nunca volvería a caminar. Y casi lo creí también. Pero un día, alguien me miró como si aún tuviera alas, y entonces, recordé cómo volar. El aplauso volvió a estallar, pero ella levantó la mano suavemente. Quiero dedicar este momento a todas las personas que han sido ignoradas por no tener títulos, por no venir de una familia poderosa, o por tener un color de piel distinto. Mi héroe no lleva capa. No maneja una empresa ni tiene millones. Pero tiene algo que vale más que todo eso, un corazón que jamás se rindió conmigo. Volvió la cabeza hacia Damián, que estaba ahora al borde de romperse por completo. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no salva con palabras, sino con actos. Ese vídeo dio la vuelta al mundo. Lo proyectaron en escuelas, universidades, hospitales y fundaciones. Se tradujo a 12 idiomas. Y el nombre de Damián se convirtió en sinónimo de entrega, de humildad y de fe en lo imposible. Adrián, que había sido testigo de todo desde la primera fila, caminó hasta el escenario al final de la gala. Se acercó a Damián, lo miró ante las cámaras y con voz firme dijo: Él cambió la historia de mi hija, y la mía también. A veces, uno tiene que perder el control, para recuperar el alma. La gala terminó con una canción compuesta por niños de la fundación, dedicada a Isabela. Pero la verdadera nota final llegó después, en la intimidad del jardín trasero de la mansión, donde todo había comenzado. Allí, bajo las luces colgadas entre los árboles, Damián volvió a bailar. Ya no frente a una silla de ruedas, sino junto a una Isabela que daba vueltas, reía, tropezaba y volvía a levantarse con la misma energía de una niña que sabe que la vida, a pesar de sus sombras, también está llena de luz. Esa imagen, sencilla y perfecta, era más poderosa que cualquier discurso, el movimiento, la risa, el amor sin condiciones. La historia de una niña paralizada que volvió a caminar no por ciencia, sino por amor. La historia de un conductor humilde que jamás dejó de creer. La historia de cómo la esperanza se volvió contagiosa. Y aunque la música bajó, y los focos se apagaron, el eco de esa historia sigue resonando en miles de corazones. Porque cuando alguien, aunque venga de abajo, baila con el alma, puede levantar hasta el que ya no creía que podía caminar.